comunicación acorde con los nuevos tiempos. Escuche Visión Agropecuaria, una visión positiva del campo y su producción, con Gilberto Esteva Grillet. Visión Agropecuaria, se lee y ahora se escucha. Jueves 6 de julio, 7:15 de la mañana. La entrevista con Gilberto Esteva Grillet será al doctor Rafael Javier Rodríguez, experto meteorólogo y asesor del INAME, con el tema Declaración del Fenómeno del Niño a nivel mundial, a través de nuestra señal internacional www.visionagropecuaria.com.be y con retransmisión de 10 a 12 del mediodía por Éxito 88.5 FM, tu mejor opción. Llueva, truene o relampaguee, en VAR 102.9 FM estamos a tiempo con el clima. Bien, tenemos a nuestro invitado ya en la línea telefónica. Él es el doctor Rafael Javier Rodríguez, quien es un experto meteorólogo, profesor por más de 25 años de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, asesor del INAME actualmente también y de las Naciones Unidas. Muy buenos días, doctor Rafael, encantado de saludarlo, un honor tenerlo nuevamente en nuestro programa Visión Agropecuaria Radio. Muy buenos días, Gilberto, y el placer es mío de compartir de nuevo en tu espacio que tan importante labor realiza. A sus órdenes y presto para las preguntas. Bien, gracias. Mira, ayer antier, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial declaró oficialmente el fenómeno del Niño. Dicen que esto no tiene en marcha atrás. Por primera vez en 7 años dicen que en el Pacífico tropical imperan condiciones características del Niño. Y la confirmación de la institución norteamericana que el día de antier, el mundo lleva días mirando a la ONU también, esperando que moviera la fecha, y lo acaba de hacer, pues. Portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua, dice que el Niño ya está aquí y que hay probabilidad del 90% de que siga durante el segundo semestre 2023. ¿Qué significa esto para Venezuela, para los productores, para el sector agropecuario? Sí, y qué bueno, de verdad, Gilberto, que da la oportunidad de esta conversación. Yo siempre comento, bien sea en una conferencia o bien sea en una entrevista, que por ejemplo hoy estamos cumpliendo con el artículo 6 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que llama a la necesidad de que estos temas permeen a la población, y en el caso particular que tú haces en tu programa, bueno, principalmente a los agricultores. Y sí, la Organización Meteorológica Mundial, adscrita a Naciones Unidas, es un ente extremadamente importante que supera fronteras, ¿no? Porque de alguna manera trabaja con algo que es global, que es a nivel climático. Normalmente la Organización Meteorológica Mundial y otros entes de investigación presentan un estado sobre el niño o la niña cada 11 de cada mes, pero en este caso se adelantó principalmente porque en la actualidad, en estos días, en La Habana, Cuba, se está celebrando un congreso de cambio climático donde asisten representantes de los servicios meteorológicos de todos los estados, principalmente, me refiero regional, ¿no? Principalmente América Latina y el Caribe. Y por supuesto eso trae como necesidad por las circunstancias el informar esta situación particular, y que muy bien como tú lo expresas, ya se habla de que no hay duda de la prevalencia de condiciones en niños, principalmente enfocadas en función del valor de la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical. Y aquí voy entonces con tu pregunta, porque muchas veces nosotros como agricultores pudiésemos pensar qué relación puede tener el aumento de la temperatura superficial del mar, por ejemplo, con una condición particular de uno de los municipios de Portuguesa, Guárico, de cualquier región productora de Venezuela. Y básicamente estos fenómenos que son globales, en el caso
nuestro, el Niño Oscilación del Sur, que es el nombre que tiene, básicamente origina unos patrones meteorológicos y climáticos que en el caso de Venezuela se puede decir que pueden ser perjudiciales. ¿Qué ocurre? Por supuesto, la diferencia entre la meteorología y la climatología es que la climatología trabaja con estadísticas. Entonces aquí acude la ciencia de la climatología, que básicamente lo que hace es reportar qué ha ocurrido en años anteriores durante un episodio Niño. Y llegamos a la conclusión de que en el total de los casos de años Niño, la lluvia en Venezuela de manera general está por debajo de la media normal. Entonces aquí también pudiese ser paradójico, porque Gilberto, una de las cosas que estamos observando, bueno, que forma parte de esta transición que tenemos a nivel comunicacional, es que en la medida que cualquier persona tiene la oportunidad de opinar, bueno, apenas sale un porcentaje de significancia, que quería decir que estaba presente el niño, ya la gente pensaba que la respuesta iba a ser inmediata, es decir, que iba a dejar de llover. Porque digo que es paradójico. Bueno, porque esta semana, ayer, antes de ayer, estamos viendo los estragos que dejó la onda tropical número 15. Estamos hoy a 6 de julio y en junio vimos varias ondas tropicales, vimos huracanes. Eso a nivel histórico no ocurre. Entonces, cualquier persona puede preguntarse, pero ¿cómo es posible si se dice a nivel científico que el fenómeno del Niño causa lluvia por debajo de lo normal? Estamos viendo lluvias por encima de lo normal. Y aquí voy con algo bien concreto. Fíjate, y tú muy bien lo expresaste cuando iniciaste el programa. Se hablan de que las condiciones van a imperar durante el segundo semestre del año. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que los fenómenos, las consecuencias que nosotros vamos a observar de la implementación, o técnicamente, ¿cómo se llama?, del acoplamiento oceánico atmosférico para la presencia del fenómeno del Niño, se comenzarán a ver a finales de este año. ¿Y qué significa realmente todo esto? Conversamos con Rafael Rodríguez, doctor, especialista en meteorología, porque entendemos también que esto conlleva un incremento de las lluvias, o sea, de la pluviosidad en algunas zonas, pero también ocurre en graves sequías, como lo que está pasando en Uruguay en estos momentos. Sí, de hecho se denomina teleconexiones. Las teleconexiones son los efectos que origina el fenómeno meteorológico El Niño en diferentes sitios. Y nosotros venimos de 3 años, de un año bajo la figura de Niña. Niña quiere decir que había un sobrecalentamiento del Atlántico y un enfriamiento del Pacífico. Este sobrecalentamiento del Atlántico, que tiene más influencia sobre Venezuela, porque evidentemente el Mar Caribe forma parte de la cuenca atlántica, originaba mayor convección, es decir, mayor energía para que hubiese lluvia en Venezuela. Y lo vivimos todos, bueno, durante 3 años. Ayer estaba hablando, por ejemplo, con la doctora Luisa Elena Molina de la ULA Mérida, y me daba los reportes de los daños que han ocurrido, bueno, durante estos 3 años de lluvia por encima de lo normal en el sur del lago de Maracaibo, en Mérida, y hacía alusión a algo que tradicionalmente nosotros lo que analizamos el tema agrícola, dejamos quizás de lado, no es que lo obviamos, pero quizás lo minimizamos, que tiene que ver con la infraestructura y otros daños colaterales. Estos 3 años, Gilberto, bueno, ofrecieron lluvia por encima de lo normal en el sector, por ejemplo, de la caña de azúcar. Fueron extraordinarios porque no solamente fueron 3 años por encima, la lluvia por encima de lo normal, sino que la distribución de la lluvia, por ejemplo, ayudó muchísimo al ciclo de crecimiento de la caña de azúcar. Pero ya estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, cuando no creo que se haya llegado al 50% de la superficie sembrada de maíz en Portuguesa, que vemos esta lluvia por encima de lo normal. Bueno, repito, en este año que se ha anunciado la presencia del Niño, pero que aún no hemos visto o evidenciado las consecuencias del Niño. Sin embargo, tú también comentaste algo muy cierto. Chile y Uruguay están pasando en la actualidad por unas sequías extremas. ¿Qué pudiese ocurrir a finales de año? Que se altere la situación
y la lluvia, tanto en Chile como en Uruguay, por ciertos puntos que en estos momentos están críticos por el tema de la ausencia de precipitación, pudiesen tener lluvia por encima de lo normal. Hay que aclarar, y esto es muy importante, Gilberto, que el Niño para Venezuela climatológicamente, es decir, estadísticamente origina lluvias por debajo de la media normal, no sequías. Eso hay que aclararlo. El término sequía es un término extremo, radical, y en el caso, por supuesto, cuando existe incertidumbre en las ciencias climáticas, la sequía es ausencia total de precipitación en el momento que haya lluvia. De hecho, hay 4 o 5 tipos de sequía, pero nosotros normalmente acudimos a la definición de sequía meteorológica, pero lo que hay que aclarar es este punto. En este caso en particular, hay que recordar que nosotros venimos, por ejemplo, el 2015-2016, de un año Niño. Ese fue, aunque fue moderado o fuerte, se espera que este Niño, 2023-2024, fíjate que siempre cuando uno habla de año Niño, nombra 2 años, 82-83, el Niño 97-98, 2015-2016, bueno, este sería 2023-2024, porque generalmente las consecuencias se presentan para el segundo año. Lo otro importante es que los episodios del Niño suelen durar entre 9 a 12 meses. Esperemos, como lo comento, que este año sea de intensidad moderada. ¿Qué deben hacer los agricultores? Bueno, la respuesta. No solamente los agricultores, porque cuando la información sale a la luz pública en el estado del clima para Latinoamérica y el Caribe, que repito, fue presentado ayer en La Habana, Cuba, se hace un llamado a los gobiernos regionales y principalmente a los gobiernos locales para que trabajen en función de la gestión de riesgos, en el caso particular de la agricultura, gestión de riesgos agroclimáticos, y minimicen el impacto. ¿Cómo se puede minimizar ese impacto? Bueno, generalmente con prácticas de adaptación. En el caso particular de lluvias por encima de lo normal, bueno, sería drenaje, pero en el caso particular de lo que en teoría se espera para una porción importante de Venezuela, es aprovechar, captar el agua en estos momentos, mantener suelos cubiertos, es decir, tratar de que la humedad en el suelo se mantenga. En estos momentos existe un boom interesantísimo que tiene que ver con la regeneración, tanto de la agricultura como de la ganadería, y eso evidentemente son opciones importantes desde el punto de vista de procesos adaptativos. Bien, conversamos con el doctor Rafael Javier Rodríguez, asesor del INAME, experto meteorológico, profesor por más de 25 años en la UCLA. Ayer y antier se registraron temperaturas muy altas en todo el mundo. Dice que posiblemente se repitan durante el segundo semestre del 2023. ¿Qué implicaciones tiene esto para la agricultura, sobre todo? Sí, que bueno, ¿no? Y yo le voy a asignar una tarea, principalmente a ti que eres mi amigo, en el caso que sé que eres asiduo periodista y estudioso. Fíjate que ayer, precisamente en este evento que se está haciendo sobre clima en América Latina y el Caribe, surgió sale a la luz un artículo muy interesante que se llama El círculo vicioso del cambio climático, el cual se agrava principalmente en América Latina y el Caribe, y no solamente ya dejó de ser teórico porque lo estamos evidenciando, ¿no? Con esa temperatura de estos días pasados que rompió récord desde que se lleva mediciones sistemáticas, 17.08, o sea, casi 17.2 grados Celsius. Normalmente cuando uno acudía a los libros de geografía, estos libros explicaban que el efecto invernadero natural era necesario porque mantenía el promedio de temperatura en 14 grados. Ya no está en 14 grados, ya está en 17 grados. Eso es algo de verdad que nos debe no preocupar, sino ocupar. En los últimos 30 años la temperatura ha aumentado 0.2 grados Celsius por década. Y se espera que este año sea mayor. ¿Y por qué este artículo del círculo vicioso del cambio climático? Porque, fíjate, como tú lo comentaste, el caso particular de las sequías, por ejemplo, que han ocurrido, hablamos de Uruguay y de Chile, pero también ocurrieron en otros sitios en América del Sur. Bueno, este hecho, por ejemplo, de estas sequías en estos países que fueron más, bueno, básicamente hace que haya un descenso, por ejemplo, en el uso de la energía hidroeléctrica. Esta energía hidroeléctrica, como hemos dicho, el hecho de que no se use,
por supuesto hace que aumente la demanda de combustibles fósiles para generar electricidad, lamentablemente en una zona donde existe un potencial muy grande, pero el hecho es que si existe mayor uso de combustibles fósiles, hay mayor emisión de gases de efecto invernadero, que por supuesto va a aumentar el calentamiento. Y ese calor extremo, más la vegetación seca en estos países, originó una cantidad importante de incendios forestales. Y lo otro, que a nosotros nos toca una porción muy pequeña, que tiene que ver con superficies heladas, es que en gran porción de América del Sur, principalmente en los Andes centrales, hubo una pérdida casi total del manto de nieve. ¿Y qué es lo que ocurre, Gilberto? Que cuando la superficie no es blanca, sino que esta se derrite, por supuesto ya lo que se muestra es una superficie oscura. El color oscuro absorbe más energía y por supuesto la temperatura aumenta. Y uno puede pensar, pero eso pasó en América del Sur, ¿por qué impacta sobre nosotros? Porque vivimos en un único planeta, donde por supuesto las interacciones y lo sistémico está presente, y lamentablemente lo que se ve es que vamos a una proyección lamentable de aumentos de temperatura. Por eso es que cuando se hacen los trabajos, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial acuden a hablar de la actividad humana, y ellos en estos momentos están promoviendo lo que se llama el sistema de alerta temprano para todos, que básicamente es entender que tenemos que actuar y que por supuesto transformar y no permitir que cada amenaza lamentablemente se transforme en un desastre. Entonces, en este caso en particular, esta presencia inminente del segundo semestre del año del fenómeno del Niño, ya con un 90% de probabilidad, repito, se espera que las consecuencias comiencen a partir del último trimestre del año, y generalmente se presentan con disminución de la media. Hay unos estados, por ejemplo, dentro de todos los papers que nosotros hemos revisado en la universidad a través de las revistas científicas, Yaracuy, por ejemplo, el estado de Yaracuy se mostraba como que no era muy afectado por estas circunstancias, pero el tema es que se esperan estas circunstancias para la agricultura, y el hecho de que haya mayor temperatura y menor precipitación hace que la necesidad de riego en los cultivos sea mayor, y por supuesto tenemos que hacer énfasis en solventar esa situación. Excelente, muchas gracias, doctor Rafael Javier Rodríguez. Siempre sus intervenciones son una clase magistral de meteorología. Profesor por más de 25 años de la UCLA, por algo eres así. Gracias, Rafael, muy amable. Esperemos que el gobierno y los gobiernos locales de los estados donde el sector agropecuario es tan importante tomen las previsiones y ayuden a los productores con esta situación que se presenta, que prácticamente es incontrolable. Pero teniendo las previsiones pendientes, se puede lograr minimizar pues los efectos. Muchas gracias y muy buenos días, muy amable. Gracias a ti, saludos, a la orden. Igualmente. Esta fue nuestra entrevista de hoy por VAR 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria desde Acarigua para Portuguesa, Venezuela y el mundo. Amigo productor, ¿ha leído usted a Visión Agropecuaria? Sí, ¿verdad? Ahora puede escucharla. Visión Agropecuaria, una visión positiva del campo y su producción, con Gilberto Esteva Grillet.